Continuando con este excelente estudio acerca del libro de Apocalipsis, hoy vamos a ver significativas señales y sorprendentes símbolos. En la lección anterior observábamos que a las personas les intimida el simbolismo de Apocalipsis. Es algo que a muchas personas les intimida, otras personas no les agrada, otras personas lo sienten como algo aburrido, algo que no tiene sentido. Pero cuando escuchamos atentamente a las palabras con que empieza el libro, no debería sorprendernos que el libro esté lleno de imágenes. Por ejemplo, el libro comienza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio y la significó enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En primer lugar, la palabra Apocalipsis se traduce de Apocalipsis y la literatura apocalíptica está totalmente repleta de símbolos. Además, la palabra significó nos da una idea de lo que nos vamos a encontrar al leer precisamente este libro. La palabra significó es una traducción literal de la palabra griega usada aquí, y hay una versión que se lee comunicó en lugar de significó, pero tiene esta nota al margen, o sea, o significó. Entonces, significó, hermanos, es una de las maneras que se traduce la palabra griega, que también se traduce para signo, y significa literalmente indicar por medio de signos, indicar por medio de signos. La Biblia, hermanos, los maestros de la Biblia enseñan a menudo y escriben que la palabra significó se escribe como significó, o sea, dividido en dos partes. Ahora bien, nuestro problema es que estos símbolos, signos y símbolos, aunque conocidos para los lectores, para los estudiosos de este libro del primer siglo, no lo eran para nosotros, evidentemente, que son signos desconocidos. Y el propósito, como ustedes recordarán de la lección anterior que vimos y el de esta lección que comenzamos hoy a estudiar, es precisamente contribuir a familiarizarnos en el simbolismo. Y en la lección también anterior, si ustedes recuerdan, analizamos el uso de los símbolos en general e hicimos algunas advertencias, algunas sugerencias para su interpretación. También hicimos la observación en el sentido de que son 4 clases de símbolos que se usan en el libro de Apocalipsis, o que se encuentran, mejor dicho, en el libro de Apocalipsis. Ya hemos estudiado la primera clase de estos símbolos, o sea, los números que se usan simbólicamente. Y en esta lección pues vamos a estudiar, como se había prometido, las otras 3 clases de símbolos que estamos pendientes por retener. Bueno, símbolos provenientes del Antiguo Testamento. En primer lugar, símbolos provenientes del Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis contiene más de 400 referencias al Antiguo Testamento. Apocalipsis pues contiene cientos de referencias al Antiguo Testamento, pero quiero aclarar que en cierto modo no son citas directas.
La mayoría de estas tienen que ver con caracteres o con eventos del Antiguo Testamento. Para los cristianos primitivos que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, la sola mención que se hacía de un personaje o también de un evento evocaba en ese tiempo una respuesta mental en ellos. O sea, oían y ya en su mente tenían una respuesta mental. Es como cuando a nosotros se nos habla en nuestro lenguaje popular, nuestro lenguaje bucólico, nuestro lenguaje del pueblo. Nomás oímos una declaración de nuestro lenguaje común, evoca una situación mental, nos hace que nuestro cerebro empiece a vagar sobre esa situación de esa relación que se hace. Pues esto sucedía en los tiempos antiguos testamentarios, en los tiempos de la revelación de Apocalipsis. Evocaba una respuesta mental en ellos, la cual a su vez proporcionaría una clave al significado de su uso en Apocalipsis. Por eso, hermanos, hay una diversidad, hay una lista parcial de estas referencias que hay en el libro de Apocalipsis. Yo solamente voy a mencionar los temas a los cuales hay estas referencias. Cuando estudiemos el texto en sí, vamos a comprender mejor ello. Por ejemplo, se habla de la creación, hablando en orden cronológico, la creación y la caída del hombre. Se habla, por ejemplo, de los patriarcas, de Moisés y el Éxodo, de los jueces, de David y el reino unido, de los profetas y el reino dividido, de los profetas y de la cautividad, de los profetas y el regreso de la cautividad. Todos estos aspectos, hermanos, están comprendidos dentro del libro de Apocalipsis. Entonces, al comparar referencias del Antiguo Testamento con las correspondientes referencias de Apocalipsis, tenemos que buscar el giro. O sea, lo que anteriormente hemos dicho, buscar el giro es buscar con qué compagina, con qué es que tiene relación. La referencia tendrá a menudo tal vez uno o más detalles que variarán de la correspondiente referencia al Antiguo Testamento. ¿Ve? Entonces, esto, hermanos, permite descubrir que Apocalipsis no se está refiriendo exactamente a la misma cosa del acontecimiento que se hablaba en el Antiguo Testamento. Hay que entender esta situación que se pone como una referencia, pero que al Señor, a través de esta revelación, cuando la da a Juan, no estaba interesándose en dar a conocer el Antiguo Testamento, estaba haciendo una relación, y es lo que tenemos que entender. Es decir, se hace esta relación con un concepto parecido o relacionado. Yo les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 7, versos 4 al 8, no lo vamos a estar leyendo, solo hago la mención. Aquí, hermanos, se da una lista de las 12 tribus. Si después de leer está usted atento a lo que aquí se presenta, después de leer esta lista, usted no puede reconocer el giro que se da y usted va a dar por sentado que se refiere literalmente a los judíos. ¿Ve? Sin embargo, si compara esa lista con la lista del Antiguo Testamento, si hace esa comparación, tales también como hay otra lista en el libro de Génesis capítulo 35,
lista adolece de ciertas imprecisiones. Cuando yo digo que adolece de ciertas imprecisiones, no digo que es falla. O sea, cuando digo que no hay ciertas imprecisiones, es que no narra exactamente lo mismo. Se incluye en aquella lista a la tribu de Leví entre las 12. Falta la tribu de Dan, además de otras diferencias que ahí se encuentran. Reconocerá también usted enseguida que Juan no se estaba refiriendo al Israel carnal, sino que Juan se estaba refiriendo al Israel espiritual. Pero aclaro otra vez, lo vamos a estar viendo cuando nos introduzcamos al tema. Bueno, ahora quiero pasar a una etapa bastante importante, hermano. Esa etapa es relacionada con los símbolos relacionados con el ambiente histórico. Un amplio conocimiento del ambiente histórico para el estudio del libro de Apocalipsis incluye, hermanos, estar familiarizados con las características de las ciudades donde las 7 iglesias de Asia se localizaban. Tenemos que entender los errores doctrinales que se estaban infiltrando en la iglesia e incluso conocer un poco acerca de las naciones que no formaban parte del Imperio Romano. Como por ejemplo, a su debido tiempo vamos a ver sobre el caso de Partia. Partia, una ciudad que tuvo injerencia y que a nosotros nos suena desconocido, pero que desarrolló un aspecto importante. Entonces podemos repasar, hermanos, gran parte de tal ambiente a medida que avanzamos en el estudio del texto. Entonces tenemos que ver, pues, que de importancia primordial es la información de fondo sobre el Imperio Romano. Es importante, hermanos, que entendamos esta información de fondo sobre el Imperio Romano y lo que este imperio tenía que ver con el cristianismo. ¿Ve? No lo podemos hacer totalmente a un lado. No podemos hacer a un lado situaciones que ingieren completamente en el ir y venir del desarrollo de un acontecimiento, de una situación que se dio en aquel tiempo. Es como que si nosotros quisiéramos quitar del marco histórico, no de enseñanza doctrinal ni bíblica, la injerencia de la Iglesia Católica en nuestra vida religiosa, no se puede quitar. Es como que si nosotros quisiéramos quitar la influencia que tuvo la colonia aquí cuando empezaron a llegar los españoles a toda la América que ellos dijeron que habían descubierto. Hermanos, puede ser de ayuda pues el siguiente esbozo que les voy a presentar. De cada uno de los personajes a los cuales me voy a referir solamente es un esbozo, solamente es algo muy limitado para entender un poco a lo que me estoy refiriendo. Entonces presento este esbozo de historia pues del Imperio Romano. Primeramente, hablando de los comienzos, según la tradición no inspirada, Rómulo y Remo fundaron la ciudad de Roma en el año 753 a.C. La ciudad de Roma fue construida sobre 7 montes. En el año 509 a.C., los romanos derrocaron a un rey opresor y establecieron una república. De allí viene el concepto de república que hasta el día de ahora existe a nivel de muchas naciones en el mundo, incluyendo la nuestra. Y entonces ahora voy a hablar de una serie de personajes que tuvieron injerencia en esta situación. Por ejemplo, hablando de Julio César. Julio César tuvo una participación
entre los años 49 hasta el 44. Julio César comenzó como político, pero acabó siendo un genio militar. En el año 49, haciendo uso de su poderío militar, sometió al Senado romano y se declaró dictador, fundando así la dinastía Julio-Claudia. A este Julio César, hermanos, se le reconoce el haber fundado el Imperio Romano. Al final, el nombre de César llegó a ser el título general del emperador romano. Ustedes tienen que entender que los autores seculares usan a veces el nombre César para referirse a figuras menos prominentes, pero la Biblia solo usa este título de César, hermanos, para referirse al emperador. Yo les ruego que retengan esto. La Biblia, cuando se refiere al César, usa este nombre solamente para referirse al emperador. Entonces a Julio César se le consideraba un semidios. Imagínense qué tremendo. Se le consideraba un semidios y había templos dedicados a su persona. Era muy común esta situación en estos tiempos. Rehusó la corona, pero muchos temían que algún día se coronara rey. Se habla que el 15 de marzo del año 44 a.C. fue asesinado por Bruto, Casio y otros conspiradores. Así terminaban estos hombres, como van a oír en el caso de muchos de los que aquí se está refiriendo. Bruto, Casio y otros conspiradores asesinaron a Julio César. Pero ahora hablemos de Augusto César. Augusto César tiene una participación de los años 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Octavio era un sobrino de Julio César, que éste había adoptado y hecho su heredero. Y cuando Julio César murió, el imperio se debatió en una guerra civil. Después de muchas batallas, Octavio se convirtió en el primer emperador de Roma. En el año 27 a.C. proclamó la restauración del gobierno republicano y el Senado le otorgó el título de Augusto, el exaltado. Si ustedes notan, aún en nuestro lenguaje español se usa la palabra Augusto o Augusta en sinónimo de exaltado, de darle un cumplido a una persona. Este Augusto llegó a ser la cabeza propiamente dicha del país, a la vez que el Senado actuaba en calidad de un cuerpo consultivo. El gobierno de Augusto, noten qué importante es esta situación, por lo que les expreso nuevamente por qué es que tenemos que ver a estos hombres en el desarrollo de esa historia. El gobierno de Augusto preparó el camino para el cristianismo al contribuir el imperio romano sin habérselo propuesto a la venida del cumplimiento del tiempo. En Gálatas 4:4 ahí dice: y cuando vino el cumplimiento del tiempo, pues ahí se está refiriendo precisamente a que estos emperadores, sin ellos hacerlo con propósito divino ni mucho menos espiritual, trabajaron para que se diera este cumplimiento del tiempo. Algunos de estos preparativos incluyeron precisamente el establecimiento de la Pax Romana, o sea, traduciéndolo a nuestro idioma, la paz romana. O sea, era un ambiente apropiado, pues las guerras habían cesado, al menos temporalmente. La propagación del idioma griego se había dado en este tiempo.
ya sabemos bien que el nuevo, en griego especialmente en el koiné, o sea, el lenguaje común, el griego koiné, que era el idioma en que hablaba la persona media de la calle. Se dieron en este tiempo, hermanos, la construcción de extensas redes de carreteras que facilitaban el transporte y también la comunicación a lo ancho y a lo largo de todo el Imperio Romano. La industria marítima también tuvo un enorme auge, y ustedes se dan cuenta que el Señor se valió del transporte marítimo para ir de un lugar a otro. Ustedes se dan cuenta que el apóstol Pablo hasta naufragó varias veces para ir de un lugar a otro. Entonces, todo esto redundó en bien para la difusión del Evangelio de nuestro Señor. Era Augusto quien gobernaba en el momento en que nació nuestro Señor Jesús. Ahí usted lo puede leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 2 y el versículo 1. Pero ahora, hermanos, pasamos a Tiberio César. Tiberio César tuvo su participación en el año 14 al 37 después de Cristo. Tiberio era un hijo adoptivo y también yerno de Augusto. Y cuando Augusto murió, Tiberio se convirtió en emperador. Era este precisamente quien gobernaba durante el período del ministerio personal y muerte de Jesús. Ahí también usted lo puede leer en Lucas capítulo 3, versículo 1. Todavía era él quien estaba precisamente al mando cuando, noten hermanos, cuando la iglesia fue establecida. ¿Ven? Otra vez digo, porque es importante notar esto. Por ejemplo, para una ilustración, la Iglesia de Cristo en El Salvador en este año está cumpliendo sus 50 años. Sus 50 años de haber sido establecida. Sabemos que para el mes de diciembre vamos a celebrar a nivel nacional este acontecimiento. Pero ¿cómo podemos evitar el ignorar que tenemos al presidente Mauricio Funes como nuestro presidente? No lo podemos evitar. Él es nuestro presidente. Viene pues al caso de estas situaciones. Nosotros tenemos que ubicar los acontecimientos en ese margen, en ese campo donde se dieron estas situaciones. Bueno, hablemos ahora de Gayo Calígula. Gayo Calígula tuvo su participación en los años 37 hasta el 41. Calígula fue un sobrino nieto de Tiberio y se convirtió en el siguiente emperador. Y se habla que después de varios años en el poder, como resultado de una grave enfermedad, llegó a desequilibrarse mentalmente. O sea, se hizo un loco. Yo no sé si ustedes han visto películas de Calígula y se presenta precisamente como un emperador loco. Se le ha conocido como el emperador demente, el emperador demente. Dio comienzo a cierto grado de persecución religiosa, principalmente contra los judíos. Cuando sus crueldades empezaron a afectar a los que le rodeaban, miren cómo fue su fin. Pereció nada menos que asesinado por uno de sus propios oficiales. No se le menciona, hermanos, en el Nuevo Testamento. Luego pasamos a Claudio César, que destaca en los años 41 hasta el 54 después de Cristo, o sea, gobierna por unos 14 años. Claudio era sobrino de Tiberio y también tío de Calígula. Después de que Calígula fue asesinado, Claudio fue declarado emperador
Imagínense, fue declarado emperador por los guardias imperiales. Era como cuando aquí se daban golpes de estado, que se unían un grupo de oficiales, y estos oficiales le daban el rango de gobernar pues la nación. Entonces, durante el reinado de Claudio, Roma llegó a convertirse en el centro comercial del mundo. Entonces, esto es importante, hermanos, porque esto de que se convierte en el centro comercial del mundo hizo que las multitudes llegaran en determinadas ocasiones, y esto hacía que hubieran personas para que se les pudiera hablar del Evangelio de salvación. Entonces se convierte en un centro comercial, inundándose de productos agrícolas provenientes de Egipto, de África del Norte, de Sicilia, de España, de Chipre, de Gran Bretaña, de Grecia, de los países balcánicos y de otros lugares. Ahí llegaba todo el comercio. Antes de hablado, la industria del transporte marítimo se había desarrollado enormemente, las carreteras de aquel tiempo se habían desarrollado, entonces todo fue factible para esta situación. A Claudio se le mencionan 2 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 11, verso 28, y en Hechos capítulo 18, verso 2. Cuando echó a los judíos de Roma, es probable que incluyera a los cristianos, pero no fueron estos el objeto en sí de la persecución. Todavía no le interesaba tanto a él esa persecución a los cristianos. También, hermanos, su fin no fue nada agradable. Murió envenenado por su 4ª esposa y sobrina a la vez, la cual deseaba que el imperio quedara en manos de su hijo Nerón. Y miren cómo se va dando esta cadena de sucesores de emperadores. Llegamos a Nerón. Nerón gobierna desde los años 54 hasta el año 68 después de Cristo, también unos 14 años. Él era el sobrino de Calígula e hijo adoptivo de Claudio. Y durante la primera parte de su reinado fue aconsejado por hombres buenos. Nerón fue el César al que Pablo apeló, hermanos, que leemos de él en Hechos capítulo 25, versos 10 al 12. Al leer nosotros en Hechos capítulo 25, donde vemos la apelación de Pablo al César, no dice que es Nerón, pero era precisamente al César, al emperador, que el apóstol Pablo apeló en su defensa. Nerón, hermanos, cayó bajo el dominio de rivales egoístas y calculadores, y su reinado rápidamente decayó. En el año 64 después de Cristo, cuando Nerón fue acusado de haber provocado el incendio que destruyó a Roma, hizo de los cristianos su chivo expiatorio. Quería incendiar Roma, pero luego se vale de los cristianos. Fue así, hermanos, como dio comienzo la primera persecución que el gobierno romano hizo expresamente contra los cristianos. Por eso es que es bien fácil que a través de la repetición popular, cuando usted oye acerca de la persecución a los cristianos en la iglesia en el primer siglo, el emperador que viene a su mente es Nerón. Pues en cierto modo hay razón, porque fue el primer emperador que hizo esta persecución a los cristianos en el primer siglo. Muchos romanos desconfiaban de Nerón, y en el año 68 después de Cristo, los ejércitos romanos que estaban en España se rebelaron y proclamaron emperador a Galba, su cabecilla.
Nerón murió sin éxito, y cuando dice la historia que fue alcanzado, se suicidó. Fue así como terminó la dinastía Julio-Claudia. Ahí termina esta dinastía Julio-Claudia. Y aunque parezca extraño, muchos romanos continuaron guardándole especial cariño a Nerón. Algo que los pueblos así se comportan. Incluso hay una leyenda llamada el mito de Nerón redivivo, o sea, surgió, la cual afirmaba que Nerón volvería a la vida algún día. Vamos a tener a Nerón otra vez a la vida algún día. Pero luego tenemos el año de los 4 emperadores, en el año 68 hasta el 69 después de Cristo. Después de la muerte de Nerón, siguió un periodo de confusión. 4 emperadores gobernaron en rápida sucesión uno tras otro, apoyados por un segmento del ejército romano. Muchos autores se refieren a estos 3 primeros como simples aspirantes o pretendientes. Aspirantes a emperador, pretendientes a emperador. Galba gobierna de junio del año 68 a enero del 69. Otón de enero a marzo del 69 y Vitelio de abril a diciembre de ese mismo año 69. Ninguno de estos 3 emperadores ni los que siguieron son mencionados por nombre en la Biblia. El cuarto fue Vespasiano. Y Vespasiano, el cual había sido enviado por Nerón a Palestina en el año 67 después de Cristo para aplacar la rebelión de los judíos. Vespasiano dejó a su hijo Tito a cargo del ejército romano y regresó a Roma. Bueno, tenemos ahora a Flavio Vespasiano. Flavio Vespasiano, su participación está marcada en los años 69 al 79 después de Cristo. Noten que todas estas fechas que estoy mencionando están enmarcadas dentro del desarrollo de la iglesia en el primer siglo. La iglesia se establece en el año 33. Y miren, apenas estoy hablando de los años 69 hasta el 79. Les recuerdo, lo más seguro es que Apocalipsis fue escrito, fue revelado para el año 96 después de Cristo. Entonces, todo lo que estoy diciendo en cuanto a estos emperadores está enmarcado precisamente dentro del desarrollo del libro de Apocalipsis. Vespasiano fue confirmado emperador por el Senado en diciembre del año 69. Y él nombró a Tito como sucesor suyo con el fin de evitar una nueva guerra civil, fundando así la dinastía Flavia. Entonces, viene la participación de Tito el año 79 hasta el año 81 después de Cristo. Y fíjense esto, hermanos, es curioso, que a Tito se le conoce mejor como el romano que destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que es precisamente lo que habla Mateo capítulo 24. Hay un arco llamado el arco de Tito que está en Roma y que fue erigido para conmemorar este evento. A Tito se le conoce también por terminar la construcción del famoso Coliseo romano, que hasta el día de ahora existen esas ruinas. Entonces, este Coliseo romano había sido iniciada esta construcción por su padre. Un importante desastre natural ocurrido durante su reinado fue precisamente la erupción del volcán Vesubio. Usted quiere estudiar la erupción del volcán Vesubio, hay verdaderos documentales acerca de lo horrible que fue la destrucción
del volcán Vesubio, que destruyó Pompeya y otras ciudades cercanas, y se habla pues de que Tito murió de una fiebre en el año 81 después de Cristo. Algunos sospechan que fue envenenado por su hermano Domiciano, ¿verdad? Y que no era lo raro en estas épocas. Hablo ahora de Domiciano. Domiciano tiene su participación en los años 81 hasta el 96 después de Cristo. Este es el que tiene injerencia directa cuando el apóstol Juan le es revelada todo el contenido de Apocalipsis. Tito, hermano, fue sucedido por su hermano menor, Domiciano. Por causa de su desmedida ambición, Domiciano fue privado por su padre y por su hermano de una participación activa en el gobierno. Y en ciertos aspectos, Domiciano fue un emperador eficaz. Óigase bien, en ciertos aspectos, Domiciano fue un emperador eficaz. Todo presidente, hermanos, actual, todo gobernante actual, tiene buenas cosas como malas cosas. Cuando usted oiga hablar de nuestro presidente actual, que solo ha hecho cosas malas, esa es una mentira. Cuando usted oiga hablar de los presidentes pasados, que solo han hecho cosas malas, esa es una mentira. No puede ubicarse a un gobernante exactamente al 100% de que solo ha hecho cosas malas, o que al 100% haya hecho solo cosas buenas. Hay que entender esta situación, hermanos, y no ser pasionista. Pues Domiciano fue un emperador eficaz en ciertos aspectos. Extendió durante su reinado las fronteras del Imperio Romano desde las Islas Británicas hasta el desierto africano y desde el Océano Atlántico hasta el río Éufrates. O sea, el imperio se agrandó más, pues. Domiciano restauró con entusiasmo muchas de las prácticas antiguas, entre las que se incluyó, aquí podemos hablar de las cosas que a nosotros nos parecen malas, se incluyó el culto al emperador. Y mire lo que usted va a oír. Pocos emperadores se habían tomado en serio el culto a su figura, pero Domiciano fue uno de ellos. Imagínense que se dio a sí mismo el título de Señor y Dios, Señor con mayúscula, hermano. Así, él se dio, Dios con mayúscula, hermano. No Señor minúscula, no Dios minúscula, no. Él se dio el título de Señor y Dios. Y erigió imágenes en su honor por todo el imperio. Instituyó cuerpos oficiales cuyo deber era obligar a todos a rendirle homenaje a la imagen del emperador. Había un cuerpo oficial conocido como el Praefectus Urbi. Tenía como responsabilidad suya poner en vigor el culto al emperador en cada ciudad. Nombraba representantes de cada ciudad, componían la poderosa concilia, los cuales tenían por responsabilidad la construcción de imágenes del emperador y de altares para el culto a este emperador y el fomento de la religión del Estado de todas las formas que fueran necesarias. Se habla también, hermanos, que una vez al año todos los súbditos del imperio debían comparecer ante los magistrados de Domiciano para expresar Caesar Curios. Caesar Curios, hermanos, era César es el Señor. Caesar Curios. Entonces ellos estaban diciendo César es el Señor. Y como testimonio debían quemar una pizca de incienso a la deidad de César. Después de esta prueba de lealtad,
se expedía un certificado por escrito, el cual era César Curio, venían las autoridades que Domiciano había elegido, les vendían un certificado por un año y ese certificado tenía validez. Usted se aseguraba buenas garantías y buenos privilegios durante ese año. Y claro, una sociedad totalmente pagana y sin el temor a Dios, ¿cómo no lo iban a hacer? Antes vender su vida, su alma, por bienes totalmente materiales. A los ojos de Domiciano, el culto al emperador tenía que ver con la lealtad al trono, así como al imperio. Y el rehusar reconocerlo como Dios se consideraba un acto no menor que el de la traición. Entonces, hermanos, al negarse los cristianos a darle culto a Domiciano, fíjense bien, para entender por qué no la hicieron, yo quiero que usemos la palabra de Dios, hermanos. Y vamos a consultar en 1 Corintios capítulo 8. En 1 Corintios capítulo 8, miren la situación que ingería en este tiempo. Los versos 5 y 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, Domiciano, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Luego pasemos, hermanos, a Hechos capítulo 4 y el versículo 12. Miren qué claro lo que dice aquí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ustedes creen que esto no era un golpe duro al emperador Domiciano? Claro que sí. Y por eso los cristianos tenían serios problemas, porque los cristianos convencidos del Señor Jesucristo no iban a hacer esta situación de dar culto al emperador Domiciano. Por eso decía que al negarse los cristianos a darle culto a Domiciano, y dio comienzo a esa primera persecución. Aquí hablo primera en el sentido sistemático, en el sentido organizado. La primera persecución a los cristianos en forma organizada a nivel de todo el imperio contra la iglesia. Y ustedes pueden darse cuenta que entre los castigos que comúnmente se infligían estaba la tortura, la muerte. La muerte por lo general era por decapitación, el exilio, el caso del apóstol Juan allí en la isla de Patmos, donde está escribiendo el libro, la confiscación de propiedades, que también estaba incluido el eficaz castigo también de la exclusión, que era la exclusión, dejar de ser considerado ciudadano. Y el dejar de ser considerado como ciudadano, con la consiguiente pérdida de todos los derechos y privilegios. Mire, ¿qué pasa cuando usted va a la cárcel? Yo no le deseo esto a nadie, de los presentes ni a nadie. Pero la Constitución lo dice. Cuando una persona está en la cárcel, pierde todos los derechos de ciudadano. Usted no tiene ningún derecho de apelar, nada más a su defensa, de comprobar de que su delito por el cual está en la cárcel es de inocencia, es lo único. Entonces, hermanos, al final de su reinado, Domiciano se volvió paranoico, o sea, se volvió una persona que era perseguido por medio mundo. Nadie estaba seguro a su lado. Así se llegó a esa situación. Su esposa y 2 guardias
conspiraron en contra suya y fue apuñalado por un asesino en el año 96 después de Cristo, en el mes de septiembre. Y miren lo que quiero que oigan de Domiciano, hermanos. Se dice que su memoria fue maldecida por el Senado y su nombre fue borrado de monumentos públicos, después de que aquel hombre había hecho quién sabe cuántos cientos o miles de monumentos donde decía Señor y Dios. Este hombre, todos sus monumentos públicos fueron borrados. Este, hermanos, fue el final de la dinastía Flavia. Termino acá. Voy a ocupar la hora del sermón, hermanos, para terminar este mensaje tan importante, para que quede en una forma completa. De tal manera, pues, que tengamos un panorama completo de esta enseñanza, que es bien importante para poder comprender mejor el libro de Apocalipsis. Que el Señor nos bendiga.